Esta investigación comenzó porque la primera vez que yo concurrí a los sitios en los que se baila y se practica el tango y la milonga y lo que llaman aquí los manizalitas el baile de la melodía, me llamó mucho la atención que, a pesar de que la música que se escucha en Manizales es una música ligada a una época del tango, sus primeros 60 años básicamente, en la que un elemento que definía la escucha y el disfrute del tango era precisamente lo que se acaba de citar, un pensamiento triste que se baila, y estaba muy ligado en aquellas épocas a la ausencia, la pérdida y la frustración que los inmigrantes que llegaron al Río de la Plata, tanto a Montevideo como a Buenos Aires, sintieron y tuvieron, porque ellos venían de un mundo en el que se habían acabado las oportunidades, habían venido a Sudamérica buscando una vida diferente, un sueño, una ilusión que se les había ofrecido y prometido, y cuando llegaron esa utopía no existió, ese sueño se les escurrió entre los dedos y perdieron un mundo del que venían y no encontraron el mundo que estaban buscando acá. Y entonces el tango fue la expresión de esa frustración. Es una música con muchas influencias, pero con una influencia muy importante de los inmigrantes europeos que a través del tango lograron expresar musicalmente en sus canciones esa pérdida, esa ausencia y esa frustración que tenían al haberle sucedido esto que acabo de relatar. Entonces, en Buenos Aires ya es un lugar común hablar de cómo el tango expresó ese sentimiento y estaba cargado de esa angustia que sentían los inmigrantes. En Medellín se hizo un estudio muy largo por parte de un periodista muy importante que hubo allá, cultural, Aguirre, como el padre putativo de Héctor Abad Faciolince, y por el otro lado de una profesora argentina que estuvo en la Universidad de Antioquia viviendo durante varios años. Es una investigación sobre el tango en Medellín, y ellos igualmente recaban sobre cómo el tango está ligado a esa pérdida, a esa ausencia, a esa frustración, y dicen que la imagen que define el tango en Medellín es el copisolero, que es el campesino que llegaba a Guayaquil, a la zona de Guayaquil en Medellín, y se tronchaba borracho sobre la copa de aguardiente escuchando tangos y maldiciendo su suerte. Ustedes sabrán que en Medellín el gran himno tanguero es Cambalache. Digamos, suena Cambalache y todo el mundo lo entona, y es la pieza que más identifica a la gente de Medellín con el tango. Pero aquí en Manizales no había rastros de esa ausencia, de esa frustración y ese sentimiento de pérdida. Era algo completamente diferente. Era la dicha de bailarlo, la dicha de marcar el compás, era la felicidad, no era la frustración. Y ese fue un primer elemento que yo quería comprender, por qué ocurre eso, pero además porque había unos niveles de convivencia, al parecer, tan significativos entre la gente que estaba practicando allí el baile. Ocurrieron varias situaciones en esa primera visita, y es que esas situaciones lo que mostraban era unos niveles de solidaridad y de afecto colectivo muy altos. Entonces, la investigación surge por esa razón, porque en Manizales tango y convivencia parecen ser una y la misma cosa, y por qué eso ocurre en Manizales y por qué tiene ese fenómeno social extenso que no ocurre en otras ciudades de Colombia. ¿A qué se debe que eso sea así? Y si eso tiene que ver con que en Manizales quizás la ciudad tiene unas relaciones de mayor convivencia entre sus gentes, y simplemente lo que ocurre en estos sitios es la expresión de algo que ya sucede en el conjunto de la ciudad. Era otro segundo elemento que yo quería
indagar y ver si efectivamente era así o no era así. Entonces para eso pues hicimos una cantidad de cosas, ahorita no me voy a detener en este listado, pero digamos que revisamos documentos que se habían producido sobre el tango en Colombia y algunos pequeños textos que había sobre el tango en la ciudad, otros eran sobre Pereira, otros eran de Armenia, otros eran de Medellín. Hicimos una base de datos de gente que practicaba el tango, que lo bailaba, de sitios donde se llevaba a cabo esta práctica, promotores, administradores, asociaciones. Hicimos una encuesta representativa para todos los habitantes de la zona urbana de Manizales, entrevistas y encuestas a la gente que asistía a estos sitios a bailar el tango. Bien, entonces lo primero es hacer una pequeña reseña histórica que nos permita entender por qué hace 100 años el tango echa las raíces que echó acá un poco más ya de 100 años y por qué se consolida y llega a tener las características que tiene en la actualidad. Manizales siempre fue un punto de cruce muy importante en la geografía local. Ya desde la época de las guerras civiles era un sitio donde había campamentos militares que se desplazaban de un lugar a otro y era un punto de cruce evidente con Antioquia, con el Cauca, con Bogotá, con el Chocó, y eso lo vuelve un epicentro. Pero además, cuando viene la prosperidad de la industria del café, cuando suben los precios del café, que crecen y crecen y crecen, a finales del siglo pasado, y Manizales se convierte en el epicentro de la economía cafetera, por lo que aquí se instala todo el procesamiento del café y en asocio con capitales norteamericanos para hacer la tosta, la trilla y la exportación del café. Manizales se vuelve, ya tenía las condiciones de ser un punto de cruce, pero se vuelve un sitio donde convergen muchas personas de otras regiones. Baja mucha gente de Antioquia, pero también viene gente del Cauca, del Valle, de Bogotá, de distintos lugares que se concentran en ese momento en la ciudad. En aquella época, Manizales se convirtió en la ciudad más dinámica económicamente de Colombia, donde había más transacciones económicas, había más sucursales bancarias, se realizaban más negocios, adquiere un gran dinamismo y eso atrae una gran cantidad de gente de distintas partes del país. Son migrantes que traen recuerdos, nostalgias, querencias, y el tango es una música que se hizo por migrantes para migrantes y que hablaba también de esa recuperación de ese mundo perdido. Y claro, no es el Río de la Plata, pero guardadas las proporciones, los migrantes encuentran en el tango esa expresión también de sus nostalgias y sobre todo encuentran en la práctica del tango un motivo de diversión que buena falta les hacía recién llegados a la región y buscando cómo ocupar su tiempo. El tango les ofrece unas posibilidades de diversión que otras prácticas sociales no les brindaban o no eran tan atractivas para ellos. Y además, por ser la ciudad que, por el dinamismo económico que adquirió, se genera una gran circulación de dinero, una masa circulante importante que se redistribuye en los distintos sectores sociales. No solamente queda en los sectores de la élite, sino que ese circulante llega a los campesinos cafeteros, llega a los obreros de las plantas fabriles y les permite tener unos recursos con los cuales adquirir discos y comprar vitrolas. Y eso permite que la escucha y el disfrute del tango permee distintos sectores sociales. Mamá Berta contaba que ella de pequeñita lo que hacía era mirar a su papá por una rendija, porque ella era una niña y le estaba prohibido a las niñas ver espectáculos tan pecaminosos como bailar la milonga. Ella rendijeaba a su papá, ver cómo le enseñaba a otras personas a bailar y los pasos y los giros y cómo hacían, y ella practicaba sola mirándolo. Ella detrás de las tablas, cuando miraba a su papá, ella le iba siguiendo los pasos, ¿no? Y así aprendió Mamá Berta a bailar la milonga y a bailar el tango. Y su papá era, ustedes saben que Mamá Berta fue una mujer humilde toda su vida, que murió en unas condiciones de pobreza. Su padre era un hombre de extracción humilde, pero tuvo acceso a la vitrola, a los discos,
Ya el tango tenía una audiencia por la radio, más adelante el cine también contribuyó a eso, y esa práctica social entonces, por esas razones, comienza a consolidarse y a desarrollarse en Manizales. A raíz de ese hecho, entonces se da una práctica que además tenía un contexto nacional e internacional favorable, porque el tango no solamente era importante acá, sino en todo el país. Y tenía una difusión importante ya en el mundo. Ustedes saben que a comienzos del siglo XX, en la segunda década, el tango se vuelve una música importante no solamente en Argentina o en Uruguay, sino que se vuelve una música importante en el mundo. Y es acogida en los salones europeos, y a raíz de eso es que la élite porteña le da carta de ciudadanía al tango, que, guardadas las proporciones como pasó acá, la élite de esas ciudades lo ninguneaban, lo menospreciaban y lo miraban mal. Cuando adquiere carta de ciudadanía en Europa, adquiere carta de ciudadanía también en Buenos Aires y en Montevideo, aunque ya era una práctica social también de alguna importancia. Ya para, por ejemplo, la época del 24, ya a comienzo del siglo comienza a haber la fiebre del baile en distintos salones, que en aquella época eran todos en la periferia, no en el centro de la ciudad como es hoy. Hay un trabajo de una estudiante de una maestría aquí de la Universidad de Caldas, que fue de los trabajos que yo consulté, en la que hace una reseña de la cantidad de sitios que había en esa época, hacia los 60, que había en la periferia manizalita, y ella contabiliza cerca de 144 sitios en los cuales se escuchaba y se bailaba el tango. Es decir, es un fenómeno social de unas proporciones muy significativas. No es la milonga ocasional, no es que de pronto en una universidad se hace una práctica semanal, no, es un fenómeno social importante, robusto, significativo. Ya en el 24, por ejemplo, el video de los carnavales de Manizales muestra unas comparsas que van bailando el tango en los carnavales de esa época de la ciudad. Pero además de eso, sucede que en esos lugares de la periferia se comienzan también a proyectar las películas del tango, todas las películas que hizo Gardel en Nueva York, en Europa, comienzan a proyectarse también las películas que se producían en distintos lugares del mundo, y cuando viene la primera decadencia del tango en el Río de la Plata, que ha pasado por varios momentos de crisis, se activan las giras internacionales. Cuando el mercado en el Río de la Plata para los músicos del tango se ponía malo, ellos, para obtener recursos, salían a otros lugares del continente y organizaban giras por distintos países y ciudades. Y hacia los años 30, que se produce una de esas primeras grandes crisis, entonces es cuando comienzan a darse esas visitas, y los que tengan memoria o hayan visto libros o fotos sabrán que en el viejo Teatro Olimpia, de acá de Manizales, se presentaron personas como las que están aquí en la diapositiva. Agustín Magaldi, la voz sentimental de Buenos Aires, Charlo, Agustín Irusta, Juan Pulido, Andrés Falgás, etc. Y al mismo tiempo comienzan a aparecer los programas de radio locales que hacen una difusión de la música porteña. Lo que este mapa muestra es lo siguiente: lo que está abajo de la línea roja y con punteado es el centro de Manizales. Y los círculos azules lo que muestran es aquellas zonas en las que se concentraban los locales de tango en ese momento en la ciudad, es decir, todo por fuera del centro. Digamos que lo que es similar ahora a lo que era en esa época era lo que se llamaba La Cuchilla, y que viene siendo ahora lo que es Chipre, donde todavía se practica el tango, especialmente los fines de semana. Pero lo demás todo estaba en la periferia, era una música y una práctica que no era reconocida en el centro social y político de la ciudad, sino que se desarrollaba por fuera de ella.
Esta foto es una foto del viejo Teatro Olimpia, acá de Manizales, tanto su interior como la fachada exterior, que es un pesar que hoy no se cuente con ese lugar. Luego los fundadores vino a reemplazar el papel que cumplía, pero es la historia de Colombia, donde el patrimonio se destruye progresiva, consecutiva e irrevocablemente. Hemos destruido nuestro patrimonio de una forma constante a lo largo de los años. Y como ustedes ven, es un teatro que nos dice dos cosas. Nos dice, aquí había dinero, uno, y dos, aquí se hacían espectáculos de cierta importancia, tamaño y significación. No es un pequeño escenario, es un gran escenario en el cual se proyectaban estas películas, se presentaban estos cantantes y músicos rioplatenses. Bien. Entonces, hasta acá es una breve reseña. Que concluiríamos mencionando una cita de Mincho, que lamentablemente hoy no nos pudo acompañar por compromisos personales que tenía. Él recuerda aquel sitio que se llamaba El Encanto, en esa época de la periferia. Dice que eso era la meca de los tangueros manizalitas. Atraídos por su embrujo, se congregaban famosos bailarines de la época como Putacho, Caín, el Loco Montoya, el Negro Máquina, Jaime Zapata, la Madreselva, la Porcelana, la Negra Humberte y la Lumumba. Y en aquellos arrabales se rompían las barreras sociales. Abogados, funcionarios, exgobernadores, políticos de importancia local y nacional se juntaban con los pobres, los malandros y las prostitutas en torno al disfrute de esta melodía, o como le llaman acá, música argentina, que si yo digo esto, en el Río de la Plata enseguida hay un ejército de uruguayos que se ofenden y me dicen, che, que no solamente existe Buenos Aires, que nosotros también somos importantes. Y que hay muchos de músicos y muchas piezas y muchos cantantes que son uruguayos, no se te olvide. Y es la verdad, es la realidad. De hecho, hay muchas figuras muy importantes en la historia del tango que son montevideanos, que finalmente es una misma cultura, pero que tienen unas diferencias y conflictos por ser el hermano mayor y el hermano menor de la misma familia. Me faltaba esto, disculpen ustedes. Hay un cantante argentino que en la década finales de los 60 se convierte en empresario y él se dedica a organizar las giras de cantantes y de músicos del Río de la Plata por distintos países de América Latina, y finalmente él se radica en Colombia y él era el que organizaba los festivales de música argentina en el Teatro Fundadores, que los que tienen edad recordarán lo importantes que eran, los llenos totales que se presentaban allí, la devoción que había de la gente de Manizales por esos espectáculos. Y siempre me gusta citar a don Hugo Arias, el dueño, fundador de Los Faroles, que recordando esos festivales que hacía y organizaba Raúl Iriarte, él decía, es que en aquella época oír un tango era como leer la Biblia. Y cuentan en algunas de las entrevistas de gente que casi oraba en medio de esos festivales, de la emoción y de la pasión que sentían por esta expresión musical. Bien, son esos los factores que llevan a que entonces en Manizales esta práctica se vuelva tan significativa. Y en el año 71, cuando se abre el primer salón de tango en el centro de la ciudad, cuando el tango ya pasa de la periferia al centro político y social de Manizales, cuando ya deja de ser esa música menospreciada, mal vista, ligada a la violencia, a las riñas, a las peleas, al bajo mundo, guardadas las proporciones un poco. Eso fue también lo que ocurrió, con algunas diferencias, en Buenos Aires y en Montevideo, más en Buenos Aires que en Montevideo, y se hace presente en el centro de la ciudad. Entonces don Hugo, que había hecho una colección de una gran cantidad de discos, que compró muchos de ellos en Estados Unidos de tango,
y que había tenido los recursos para hacerse a esa colección, para volver acá y crear este nuevo local en el año 71, le ocurre algo que va a ser muy importante en esta historia, y es que él primero funciona en un local que está al frente de donde hoy son los faroles. Inicialmente no funcionó donde están actualmente. Y él tenía ahí un localito y seguía viendo como una herencia del arrabal, de la periferia. Se iban presentándose conflictos, peleas, dificultades, mala fama, pero al frente, donde él está hoy, era el Club Los Andes. Y entonces él les insiste a los del Club Los Andes: hombre, ¿por qué no me alquilan ese espacio que ustedes no lo están usando y me permiten organizar ahí mi negocio, que eso es más amplio, no es esta tiendita pequeña que yo tengo acá? Y ellos se niegan sistemáticamente hasta que un día le dicen: bueno, don Hugo, le vamos a aceptar la propuesta que usted nos hace, le vamos a arrendar el local, pero con unas condiciones. Y entonces don Hugo le dice: ¿y cuáles serán? Dice don Hugo: primero que todo, no entra cualquiera, no es un bar más, es un club social. Entonces la entrada tiene que ser selectiva, darle clase, darle altura al lugar. Segundo, no hay meseras sino meseros, don Hugo, para evitar conflictos y problemas. Y tercero, para darle nivel, que haya también espectáculos, que haya también parejas profesionales, que haya shows que le dan más nivel a el sitio, y en esas condiciones se lo alquilamos. Como ya se venía dando todo lo que pasó en el Teatro Olimpia, los festivales de música argentina, el espectáculo tenía una aceptación social muy grande en todas las capas sociales. Lo que generaba distancia era lo que ocurría en los lugares en los que el pueblo iba a bailar y a escuchar el tango. Pero en cuanto a la expresión musical ya no había diferencias, había una aceptación general. Entonces la gente del Club Los Andes le dice: en esas condiciones que nos acercan al espectáculo, que nos acercan a esto que hemos visto de músicos profesionales, de bailarines profesionales, eso le da otro cariz, y si es así, entonces le podemos arrendar el local. Don Hugo dice: en vez de perjudicarme, me hicieron un favor, porque a partir de eso yo comencé a organizar la actividad, funcionó, se consolidó. ¿Y por qué es esto importante y por qué me detengo en la anécdota? Porque aquí lo que ocurrió fue que se establecieron unas reglas del juego, y las reglas del juego, siempre y cuando sean aceptadas por las personas que están involucradas en su práctica, si la gente las acepta y las practica, generan niveles de convivencia muy importantes. Finalmente, todo se basa en reglas del juego para la interacción social. Es el respeto o irrespeto a una regla del juego lo que lleva a que las sociedades se fracturen o puedan tener niveles de convivencia y de relaciones constructivas. Él establece con esa sugerencia del Club Los Andes una regla del juego que son aceptadas, son acogidas, y comienzan a generar una práctica social que se diferencia de lo que ocurría en la periferia. Y comienzan a desaparecer las riñas, comienzan a desaparecer los hechos bochornosos, y comienza a darse una práctica donde lo importante es el disfrute colectivo del ritmo y el compás. Luego hay otros locales que toman reglas del juego similares o adoptan otras. Por ejemplo, en reminiscencias, los clientes pueden salir todos los borrachos que quieran, pero deben llegar sobrios. Y eso marca una diferencia importante. Es decir, si usted viene acá ya tomado, ya borracho, usted no ingresa, pero acá se puede emborrachar todo lo que quiera. Luego colocan también otras normas del vestido, etcétera. Y eso es lo que le va cambiando las características a esta práctica social de carácter colectivo. Bien. En los 90 se realiza la primera tangovía, igualmente organizada por la entrañable Mama Berta, que como ustedes saben tuvo durante muchos años ese local que se llamó Minatay,
donde los músicos del Río de la Plata iban a presentarse o a quedarse a dormir en la casa de ella, y particularmente Armando Moreno, que se volvió como un hijo para ella, y él también la adoptó a Mama Berta como madre. De hecho, siempre le cantaba una canción a la madre que se la dedicaba siempre a ella, y pues vivió durante un tiempo allí en su casa y se presentaba con regularidad en este local que tenía Mama Berta. El hecho de que Mama Berta haya sido quien fue nos habla también de lo que es el tango en esta ciudad. Es decir, claro, estuvo Raúl Iriarte aquí y en otras ciudades del país, promoviendo, organizando, haciendo los festivales, pero en medio de todo eso, la gran promotora y la gran gestora del tango en Manizales es una mujer de origen humilde, como es mucha de la gente que bailaba en los arrabales y mucha de la gente que le ha dado continuidad a esta práctica. Eso, por supuesto, ha ido cambiando con los años, pero se mantiene una raigambre popular que le da un sello y una característica a el baile social de salón acá en Manizales. De hecho, la gran mayoría de la gente que lo practica son empíricos. Ahora hay más gente que ha pasado por las academias donde se enseña a bailar el tango, pero la gran mayoría lo han aprendido viendo y practicando de forma empírica, y es lo que más presencia tiene de jueves a domingo en la vida manizalita. Esta foto de la derecha es el entierro de Mama Berta, y ustedes ven lo que ocurre allí. Está el capellán recostado sobre el ataúd de Mama Berta. Ustedes ven qué bandera está cubriendo el ataúd de Mama Berta. Azul con blanco, la bandera argentina. Y cómo un funeral se vuelve un salón de baile, algo excepcional, único, que habla precisamente del reconocimiento y la importancia que Mama Berta tuvo, y además la concurrencia impresionantemente masiva que hubo a esa iglesia de San José. Y todo lo que hoy ocurre tiene mucho que ver con todas las gestiones, labores y prácticas que ella desarrolló a lo largo de los años. Bien. Suceden varias cosas muy curiosas en Manizales con el tango, o con la melodía, que es como se le suele llamar popularmente. Por un lado, la música que aquí se escucha y se baila sigue siendo la música de los años 35 a 60 y un poco antes. El tango evolucionó en el mundo y en el Río de la Plata, se desarrolló una nueva sonoridad, dio lugar a nuevas expresiones y nuevas corrientes musicales, pero acá esas nuevas expresiones musicales y esas nuevas sonoridades no llegaron. Acá la gente se ha mantenido fiel de forma repetitiva y reiterativa a la música que se hizo en la primera mitad del siglo XX. Y eso es muy especial, es muy raro, es muy curioso, porque usualmente las prácticas culturales se van renovando con el tiempo, van actualizando, se van cambiando, se van mezclando con otras influencias. Acá está detenida en el tiempo. Y la razón de que eso sea así es la siguiente. Inicialmente, en los conventillos o en los inquilinatos y en los sitios en los que se practicaba el tango, se desarrolla una práctica muy danzable, muy bailable, con una música que es muy rítmica y acompasada. Y esa musicalidad que se desarrolla en la primera
historia, en la primera fase del tango, es lo que se conoce como la Guardia Vieja. En el año 35 aparece una nueva corriente que lidera un señor que se llamó Julio De Caro, que le da componentes sinfónicos y musicalmente más complejos a esta música, y se inaugura esa fase que se conoce como de la Guardia Nueva, donde lo melódico, lo sinfónico, lo instrumental se va complejizando progresivamente y se va distanciando de los ritmos acompasados, rítmicos y fácilmente bailables. Y posteriormente aparece el modernismo, que ya es una música mucho más compleja musicalmente, que dialoga con el jazz, que dialoga con la música clásica, que dialoga con distintas influencias y que produce figuras como Astor Piazzolla, como Pepe Libertela, como otros músicos que no tienen una cabida en el baile, en la danza y en la fiesta. Y en el Río de la Plata, en la medida en que la gente sí fue acogiendo esas nuevas tendencias y fueron teniendo un auditorio y un espacio cultural, igualmente la milonga y el baile se fue reduciendo cada vez más. Se habla mucho allí de que ya no tiene el carácter masivo que tuvo épocas atrás y que ha perdido esa popularidad y carácter masivo y que ha captado otros públicos más cultos, más elitistas, más universitarios, más intelectuales, y que hoy en día ir allá a un concierto de tango es como ir a un concierto de música clásica. Los manizalitas se mantuvieron fieles a la fiesta y al baile, que era lo que los convocaba, lo que les producía alegría, dicha y exaltación general. Y entonces por esa razón se da esa primera característica que es importante en el caso de Manizales. En ese contexto hay una serie de músicos que no solamente tocan tango propiamente dicho, sino que tocan distintos ritmos, porque son ritmos bailables. Entonces tocan lo que se llama la rancherita, o que se le dice acá y en otras partes la rancherita argentina, tocan vals, tocan pasodobles, tocan fox, que no tiene nada que ver con el tango, es de otros orígenes, de otras latitudes, de otras culturas, y por supuesto algo que sí tiene mucho que ver con la historia del tango, que es la milonga, y lo que se va a llamar posteriormente el tango romanza, que es ese tango de la Guardia Nueva y del modernismo, un tango menos acompasado, menos rítmico, menos marcado, más difícil de bailar, más difícil de poner en escena por parte de una pareja, apropiado para bailarines profesionales, pero no para los bailarines empíricos que florecieron y se consolidaron acá en Manizales. Y esa mezcla de ritmos la practicaron muchos músicos y muchas orquestas. Es esa la razón por la cual don Armando Moreno junto con Enrique Rodríguez se vuelven tan célebres en Manizales. Ustedes recuerdan y saben que la orquesta de Rodríguez se llamaba, o se llama, la Orquesta de Todos los Ritmos, precisamente porque él no se ponía con florituras ni con finuras musicales. Eso dejémoselo a Julio De Caro, dejémoselo a Pugliese, dejémoselo a otros, pero yo voy a hacer algo que llegue a la gente, que rescate para la fiesta también a la gente joven, no solamente a los adultos, y que permita el disfrute colectivo de distintas expresiones musicales. Entonces, tienen los instrumentos propios del tango, pero tocan una cantidad de ritmos que no solamente son tango o milonga, sino todos los demás que ya mencioné. Y es eso lo que configura en realidad la melodía en Manizales. Ese conjunto de expresiones musicales que nutren y alimentan de forma constante los distintos sitios y los distintos bailes que se practican acá en la ciudad.
La devoción por Armando Moreno por parte de Mamá Berta es tanta que no solamente la calle del tango se llama calle del tango Armando Moreno, sino que ustedes sabrán que las cenizas de Armando Moreno por gestiones de Mamá Berta están en la catedral de esta ciudad, donde ella además solicitó que fueran sus cenizas a parar también. Eso nos habla de la importancia que tuvo en un momento determinado esta orquesta, este cantante, que aunque en el mundo del tango no son figuras prominentes, en el mundo general del tango, del Río de la Plata, no son figuras tan prominentes como otras, como las que ya mencioné, o podemos mencionar muchas más, de Ángeles, Di Sarli, etc. Sin embargo, acá adquiere esa fuerza y ese peso, no solamente porque estuvo acá varias veces, porque Armando Moreno hizo de Manizales su segunda casa, sino por esa devoción y búsqueda de lo bailable, lo gozable, lo danzable, lo disfrutable en la fiesta popular. Desde luego, no solamente él, muchos otros que fueron continuadores de la herencia de la Guardia Vieja y que a través de distintas piezas siguieron dándole ese aire bailable y festivo a la música rioplatense. Acá se mencionan algunas de las piezas famosas. Siempre que suena el sombrero en los sitios acá en Manizales, todo el mundo se para a bailarlo, no queda ninguna mesa vacía. Ya después si suena una música un poquito más complicada, menos bailable, muchos se sientan y miran y admiran respetuosamente a los que la ejecutan y los que la bailan, como ahora vamos a verlo de parte de Luis Fernando Villada. Y miren ustedes estos datos. En la encuesta que hicimos nos arroja que 144,000 personas en Manizales. En ese momento, el 50% de la población urbana, mayor de 18 años, escucha tango. Es un dato enorme. O sea, mucha gente lo puede escuchar en Medellín, en Bogotá, en Cali, en muchas partes. Pero es que acá esto representa el 50% de la población urbana. No todos lo escuchan todos los días, por supuesto. Algunos lo escucharán cada 15 días, una vez a la semana, algunos todos los días, cada 3 veces a la semana, pero es un dato muy significativo. 40,355 personas lo saben bailar. 40,355 en una ciudad que está por los 400,000 habitantes. En su área, en general, digamos, el dato del DANE está sobre los 400,000, un poquito menos. Y en el año que hicimos esta encuesta estaba por 380,000 más o menos. Y lo bailan y lo practican con alguna frecuencia en distintos espacios de la ciudad. Donde más lo escuchan es en la casa, es decir, el recinto familiar, la casa de los amigos, de los primos, de los tíos, se vuelven también lugares importantes para escucharlo y para practicar el baile y practicar la danza. No solamente los lugares conocidos aquí en el centro y en Aranjuez y en otros lugares de la ciudad. Y esto era lo que le estaba diciendo, sitios para bailarlo en la casa en primer lugar, y muy por debajo estaría el bar, los lugares de amigos o en las ferias, la academia o los salones de baile. Fíjense que lo visible, que es lo de los salones de baile, los cerca de 14 que hay actualmente, está muy por debajo del peso que tienen los demás sitios para bailar el tango. Algunos lo bailan casi nunca, a pesar de que lo saben bailar un porcentaje del 38%, pero los demás de forma mensual, quincenal, semanal o hasta 2 veces por semana, que ya son por supuesto los menos. ¿Qué significa el tango para la gente que lo baila en Manizales? Vuelvo y les digo, la presencia de la nostalgia, la ausencia de la tristeza no aparece por ningún lado. Y está básicamente la felicidad, la emoción y la pasión. La vida misma es lo máximo, lo dice todo.
es sensual, es elegante, nos genera identidad, hay respeto. Vean ustedes que acá, a diferencia de otros bailes populares, lo sexual, la conquista, el enamoramiento no aparece con un peso significativo. Más adelante vamos a ver algunos datos donde no quiere decir que no exista en absoluto, pero la gente no concurre a estos sitios a buscar pareja, no concurre a estos sitios a enamorar a nadie, la gran mayoría. Básicamente concurren para disfrutar la música y prefieren y buscan bailar con quien sepa llevar el compás, sea quien sea, independientemente de su condición social, física o económica. Y este gráfico es muy interesante porque nos muestra cómo se conjugan los estratos sociales en estos lugares. ¿Qué se hizo? El estrato que más pesa es el estrato medio, el estrato 3, pero luego también vemos que los otros estratos, el 4, el 5 y el 6, el 1 y el 2, tienen también un peso que no es irrelevante, sino que es también visible en estos lugares. Y lo interesante es que se mezclan todos estos sectores sociales. Yo me he encontrado en Aranjuez con personas de estrato 6, en Aranjuez. Porque es que la discoteca que tiene acá es única, es que acá se escucha muy buena música, es que acá se baila de una manera diferente, por mil razones. O en el Club Carangas, los fines de semana, en Aranjuez también, se mezclan también gentes de toda condición social, de toda condición social. Y ese es un dato significativo de una sociedad tan segregada como la nuestra. Aquí es un poco ese mismo gráfico de en cada sitio qué estratos sociales se hacen presentes, están allá en la parte final los distintos sitios que fueron analizados. Y esto era lo que le estaba diciendo anteriormente, la gente busca principalmente y ante todo que sepa llevar el compás. No importa que sea una persona desconocida, solamente para un 27% buscan a alguien conocido, o solamente un 26% que sea una persona amada, o que sea de la misma condición social, solo el 9%. Pero la gran mayoría, eso le importa poco. Y entonces sucede esta cosa maravillosa, que acá en Manizales baila el vendedor callejero con la profesora de la Universidad Nacional, y baila el señor de edad con la jovencita, y baila el feo con la bonita, y baila el flaco con la gordita, y baila el de un estrato con el del otro. Y esta mezcla social en lugares en los que se consume licor en cantidades relativamente significativas. Ustedes sabrán que en Colombia siempre se ha asociado el consumo de licor con la riña, con la pelea, con el riesgo de la vida. Y ha habido muchas medidas y campañas de reducir, de ponerle horario. Acá se consume licor en cantidades importantes. Hay una mezcla de estratos sociales impresionante, de condiciones físicas, de presentación y de todo tipo enorme, y sin embargo los niveles de convivencia son muy altos. Es que si se presenta una riña no se presentan dos, y si se presenta alguna tienen cómo resolverla rápidamente, cosa que es excepcional. Eso no pasa en muchos bares y sitios de fiesta popular en nuestro país. De hecho, en Colombia la mayor cantidad de riñas se producen en fiestas y en reuniones familiares. La gran mayoría se producen es allí. ¿Por qué no pasa eso acá? Y entonces venía la otra pregunta de si eso tiene que ver con que es que en Manizales hay unos niveles de convivencia muy altos, y resulta que no. Cuando hicimos estas mediciones, miramos los resultados de Manizales, cómo vamos en materia de convivencia. Todos los resultados eran o regulares o malos. El respeto por el otro, la relación entre los hombres y las mujeres, la valoración del vecino, eran resultados o mediocres o francamente malos.
O sea, los niveles de convivencia eran frágiles, no eran tan malos como en otras ciudades, pero eran frágiles. Y sin embargo, en estos sitios los niveles de convivencia eran plenos, altos, absolutos. ¿Por qué sucede eso? En primer lugar, porque hay una identidad cultural en torno a una expresión musical. En segundo lugar, porque hay unas reglas del juego que se han implantado consciente o inconscientemente y funcionan. En tercer lugar, porque en torno a ese sentimiento se genera una sensación de hermandad, de ser parte de una misma familia. Ustedes recordarán, o no sé si lo tienen presente, una vez Pacheco estuvo en la calle del Tango y al otro día estaba diciendo en la prensa, estuve en una cosa maravillosa, unos sitios donde todos son amigos sin ser amigos. ¿Cómo se entiende eso? Y vean ustedes, cuando les preguntábamos si estas afirmaciones eran válidas o no para la gente que va a los sitios, el 91% se siente parte de una misma familia. Una familia milonguera, la familia de la melodía, la familia de la orquesta de todos los ritmos, la familia de D'Arienzo, la familia de Di Sarli, la familia de Gardel, la familia de Magaldi. Se sienten parte de una misma familia. Son gregarios en el sentido de que buscan agruparse el 75%, de distintas maneras. Se ayudan entre sí cuando es necesario, el 60%. Yo tengo muy presente el caso de una fiel cliente de uno de los lugares que tuvo un percance personal y me sorprendió y me conmovió como todos los que la conocían y los que no, o la conocían de vista solamente, le ayudaron y le aportaron económicamente como una suerte de convite como el que están promoviendo hoy acá, para que pudiera afrontar su precariedad y su situación personal en ese momento, de la cual pudo salir gracias a esa solidaridad. Y la gran mayoría no comparte sus problemas personales, el 38% los comparte, lo cual significa que cerca del 60% no lo hace. Es decir, no somos cercanos, no somos amigos, la gran mayoría, pero nos sentimos parte de una misma manifestación, de una misma cultura, de una misma familia. Ese elemento de identidad cultural, sumado a esas reglas del juego, llevan a que acá en Manizales el tango y la práctica del baile social de salón le esté dando una lección a Colombia sobre cómo construir convivencia, así como lo hacen otros eventos lúdicos y festivos en el país. Y gracias a eso, ese pensamiento triste que se baila, que decía Discépolo y que Ernesto Sábato consideraba la definición más acabada, completa y perfecta del tango, en Manizales se volvió no un pensamiento triste, sino un sentimiento dichoso que se danza. Y generó una práctica diferente donde la letra, si bien es importante, conocida, cantada, tarareada, no pesa tanto como la danza, como el ritmo, como la melodía, aunque está muy presente en la conciencia colectiva. La letra trágica de la ausencia, la pérdida, y hay algunas que son excesivamente trágicas, ustedes las habrán escuchado, del que encuentra a su mujer con el otro y entonces con el cuchillo aquí llevo el corazón de los dos. Son unas cosas de unos niveles de tragedia enormes los que hay en alguna letra del tango. Acá lo que se ha impuesto es la dicha del compás, la dicha por el baile, y en torno a eso se ha construido una expresión que nos enseña cómo se puede construir convivencia en Colombia, este país que está buscando tan desesperadamente consolidar nuevas relaciones sociales para afianzar la paz, no solamente en un acuerdo y en unas armas, sino en una relación entre los ciudadanos, y cómo lo lúdico juega un papel tan importante en la construcción de esas prácticas de convivencia.
Básicamente era eso lo que quería compartirles la noche de hoy. Muchas gracias. ¿Por qué miras así y no confías a mí? Tus hondos pensamientos, si vos sabés que yo te supe comprender en todos los momentos. No quiero que ocultes ni dudas ni rencor que pueden deshacer nuestro amor. ¿Por qué miras así, haciéndome sufrir y castigas mi alma? Entre tu amor y mi amor debe existir la verdad. Ya no podemos jugar con nuestras almas los dos. Entre tu amor y mi amor hay cosas para pensar y una promesa ante Dios que es imposible olvidar. Y banco de curarme tanta herida, salvándome la vida con solo amarme más. La vida me enseñó a ser como soy yo, sufrido y comprensivo. Por eso sé que al fin nos vamos a entender, si soy como te pido. Vení juntito a mí y habla como sabés, de cosas que ocultar me querés. Porque miras así, haciéndome sufrir y castigas mi alma. Entre tu amor y mi amor hay cosas para pensar y una promesa ante Dios que es imposible olvidar. Y valgo de curarme tanta herida, salvándome la vida con solo amarme más.